Una viga que tiene una sección transversal rectangular, en este caso de 6 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto, está sometida a la distribución de esfuerzos que se muestra en la figura. Esa distribución es esta que está aquí, que ustedes ven aquí. Se pide determinar el momento interno M en esta sección causado por la distribución de esfuerzos, y para ello dice utilice la fórmula de la flexión en primer lugar, y en segundo lugar encuentre esa misma resultante empleando los principios básicos. ¿A qué momento se refiere aquí? Aquí se refiere nada más y nada menos que a un momento que iría así. Si ustedes se dan cuenta atentamente, del eje neutro hacia arriba hay fuerzas que van hacia la sección. Todo este volumen de esfuerzo actúa contra la sección, por ende es de compresión. Y en la parte inferior del eje neutro hay cargas que salen de la sección. Esos dos estados de carga, el superior y el inferior con relación al eje neutro, generan un momento en este sentido. Hay que tener presente esto. Las dimensiones están allí, la intensidad del esfuerzo está allí en cada caso. Entonces pasemos a la resolución del ejercicio. En la parte A vamos a determinar el momento utilizando la fórmula de la flexión. La fórmula de la flexión es esa que tenemos allí. El esfuerzo máximo es igual al momento por C entre la inercia. En este caso, ¿por qué utilizamos el esfuerzo máximo? Porque es el dato que tenemos y además es el valor que el ejercicio nos da. En la cara superior de la viga tenemos el valor del esfuerzo de 2 KSI y en la cara inferior de la viga tenemos el mismo valor de esfuerzo, 2 KSI. Ese es el máximo esfuerzo a que va a trabajar esta viga por definición, por las características del ejercicio. Entonces, planteamos los datos que tenemos. Tenemos allí el esfuerzo de 6 pulgadas y tenemos un esfuerzo máximo de 2 KSI. Son datos del ejercicio. Conocemos además que el eje neutro es este, o pasa por aquí, es el eje neutro de la sección, más no de la viga, pero el eje neutro de la viga pasa por aquí. Si dibujamos en perspectiva, el eje neutro de la viga pasaría por aquí y continuaría a todo lo largo, ¿no? De esta manera, así. Como es con relación a la sección, nuestro eje neutro está dibujado aquí así. En esa línea, como se puede ver, el esfuerzo tiene un valor de 0. Tiene un valor de 0. Es un dato del ejercicio también. La sección es rectangular. El valor de la inercia lo obtenemos de la fórmula tradicional de la inercia. Inercia es igual a base por altura al cubo dividido entre 12. La base sabemos ya que es 6 pulgadas, la altura es 12 pulgadas y procedemos a hacer el correspondiente reemplazo y obtenemos que el valor de la inercia es 864 pulgadas cuadradas. Entonces nosotros con este valor de la inercia ya podemos hacer diferentes reemplazos en la fórmula del esfuerzo. Conocemos el valor de la inercia que está aquí. Fíjense ustedes ya todo lo que nosotros conocemos. Ya conocemos el valor de la inercia, lo acabamos de determinar hace un corto instante.
ya conocemos este valor de la inercia. Conocemos el valor del esfuerzo máximo, es este. Conocemos el valor de la distancia C. ¿Cuál es el valor de la distancia C? La distancia desde el eje neutro hacia la fibra más alejada, en este caso es 6 pulgadas, ¿no es cierto? Y lo único que no conocemos nosotros es el valor del momento. Esto es lo que no conocemos, el momento M, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio que nosotros determinemos. Entonces, procedemos a hacer el respectivo reemplazo y tenemos aquí que el esfuerzo 2 KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada, es igual al momento por C, que es C pulgadas cuadradas, sobre la inercia, que es 864 pulgadas a la cuarta. Despejamos el valor del momento y obtenemos su valor en kilolibras por pulgada, 288. Que procedemos de una vez a transformarlas en kilolibras pies, unidad que se maneja más en este ámbito, y al dividirlo tenemos que el valor del momento que nos ha pedido determinar el ejercicio es 24 kilolibras pie. Esa es la respuesta a la pregunta que se hizo en el literal A del ejercicio. Determinar este momento por la fórmula de la fricción. Pero tiene también una parte B, que es determinar el momento utilizando el procedimiento tradicional. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues es sencillo. Fíjense ustedes las distribuciones triangulares de esfuerzo de la figura. En azul yo he dibujado lo que es de compresión, que va hacia la sección transversal, compresión, y en morado he dibujado la resultante o la solicitación a tensión o tracción que sale de la sección transversal. La fuerza resultante de cada una de estos volúmenes, el azul, el de compresión y el morado, de tracción o tensión, se determina calculando el volumen. El volumen, ¿a qué es igual? Es igual al área de este triángulo multiplicado por esta longitud. ¿Cuál es el área de este triángulo? El área de este triángulo es base 6 pulgadas, que es esta distancia de aquí, altura, que es la intensidad del esfuerzo, 2 por pulgada cuadrada, dividido entre 2 por ser un triángulo y multiplicado por la distancia 6 que está aquí. Eso me da 36 kilolibras. Y ese valor, al igual que para la carga de compresión, también es para la carga de tensión, porque tiene exactamente los mismos valores. Es más, de ley tienen que ser iguales estas dos fuerzas, aunque de sentido contrario. Entonces, ahora determinemos en dónde actúa cada fuerza. Es muy fácil darse cuenta. Si tengo yo este triángulo lateral aquí y las cargas están actuando hacia la sección transversal, al ser esto un triángulo, la resultante de este triángulo de aquí va a actuar a 2/3 del eje neutro si lo mido desde aquí, o a 1/3 de la cara superior si lo mido desde aquí. Entonces determino esa posición de la resultante, que es 2/3 de 6 pulgadas, que me da 4 pulgadas. Para el caso de la fuerza inferior, la de tensión, es exactamente igual, ¿no? Actúa a 2/3 de aquí, 2/3 de 6 es 4 pulgadas. Y yo logro determinar, entonces, que la distancia entre mis dos fuerzas no es otra que esta distancia que está aquí. Esa distancia es igual, o mejor dicho, se puede visualizar más claramente aquí así. Esta distancia
es 6 pulgadas, es 8 pulgadas, perdón. 0 a K4 y de 0 a K4. Esta distancia de aquí es 8 pulgadas. Esa es la distancia que tienen entre sí las líneas de acción de este par de fuerzas, que son las que generan el momento. Ese momento que ya habíamos dibujado nosotros y que sabemos que es un momento que va a actuar en este sentido. ¿Correcto? Entonces determinamos el valor de ese momento. Ese momento es igual a una fuerza por una distancia. La fuerza ya sabemos que es el volumen de la parte azul o de la parte morada, es el mismo valor, que es 36. Este 36 se determinó previamente, es 2 por 6 dividido entre 2 por 6. Da 36 kilolibras. Y la distancia entre las fuerzas es 8 pulgadas, da un total de 288 kilolibras por pulgada. Que si hacemos la conversión de pulgadas a pie, tenemos y se confirma la respuesta que ya habíamos obtenido previamente, que el momento tiene un valor de 24 kilolibras pie. Y así nosotros hemos resuelto las dos condiciones que el ejercicio nos había planteado. Determinar el valor del momento aplicando la fórmula de la flexión y determinando el momento por el método tradicional. Y hemos llegado a comprobar que son valores idénticos, 24 kilolibras. Pasamos a continuación ahora a un ejercicio en el cual vamos a tener una viga simplemente apoyada solicitada a una carga uniformemente distribuida. La viga simplemente apoyada que se muestra en la figura que tiene la sección transversal que se indica. Es esta la sección transversal de la viga. Determinar el momento flexionante máximo absoluto. Dibujar la distribución transversal de esfuerzos en la sección donde se produce el máximo momento. Dibujar la distribución transversal de esfuerzos en la sección donde se produce el máximo momento. Vamos a la solución. ¿Cuál es el momento máximo? Si tengo yo una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, del diagrama de momentos obtengo fácilmente, y la fórmula conocida es que ese momento vale W por L cuadrado sobre 8. Fórmula que debemos tener siempre nosotros en nuestro repositorio mental, porque lo vamos a necesitar mucho a lo largo de nuestra carrera. Muchas veces se nos van a presentar situaciones en las cuales debemos determinar un valor de momento para una viga simplemente apoyada sometida a una carga uniformemente distribuida. Y ahí está la fórmula que vamos a usar siempre. Entonces ese momento es, ¿cuánto vale la intensidad de la carga? 5 kilonewtons metros. La longitud de la viga, 6 metros al cuadrado, dividido entre 8, que es lo que indica la fórmula. Eso me da, o nos da, 22.5 kilonewtons. Es el valor del momento máximo en esta viga. ¿Cuál es el valor de la inercia de la sección? El eje neutro pasa por el centroide en la altura media de la viga. Si nosotros aplicamos el famoso teorema de Steiner o de ejes paralelos, ya podemos obtener la inercia centroidal. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Dice que la inercia es igual a la sumatoria de I sub 0 más A por D al cuadrado, en donde I sub 0 es el valor de la inercia de cada porción de la sección transversal, el valor de A es el área de la sección que se está considerando, y la distancia D es la distancia entre el centroide de esa sección que se está considerando al eje neutro. Entonces, para determinar I sub 0, que sería este valor de aquí, nosotros primero vamos a calcular la inercia en los patines y luego la inercia del alma. Recordemos que los patines son estos,
y el elemento vertical que une los patines es el alma. Hay que tener eso muy presente, ¿no? Entonces, para los patines, como la viga tiene una sección regular simétrica, es decir, el elemento de arriba, el patín inferior y el patín superior, tienen la misma sección transversal y el alma que los une está ubicada centralizada con respecto a esos dos patines, yo puedo multiplicar por 2 el resultado de este I sub 0 más A por D cuadrado en cuanto se refiere a los patines. Es decir, la inercia de la sección rectangular de los patines va a ser B base, en este caso es 25 centímetros, por la altura que es 2 centímetros al cubo dividido entre 12, más la inercia, perdón, más el área de esa sección que es 25 centímetros de base por 2 centímetros de altura y por la distancia entre el centroide de ese rectángulo a el centroide de la viga, que es 16 centímetros, que no lo voy a presentar elevado al cuadrado, que no lo voy a presentar aquí para que ustedes lo calculen y lo comprueben. Y eso obviamente multiplicado por 2, porque está considerando aquí el patín superior y el patín inferior. Pero debemos sumarle la inercia del alma, que es un doceavo de base 2 centímetros por altura 30 centímetros al cubo. Eso me da un valor de 301.3 por 10 a la 6 metros a la cara. El esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo ya sabemos que se calcula, se determina con la fórmula de la flexión. La flexión es igual el esfuerzo máximo a m por c sobre i. Yo voy a determinar aquí exactamente el valor del esfuerzo máximo. El valor del momento lo determiné antes, que es el momento obtenido de una viga simplemente apoyada sometida a una carga uniformemente distribuida. La distancia C es la distancia desde el eje neutro a la cara superior, a la fibra más lejana. En este caso es 15 centímetros más 2 centímetros. 15 centímetros porque la altura del alma es 30 centímetros, la mitad es 15 y el espesor de los patines es 2 centímetros, entonces el valor de C es 17 centímetros. Y la inercia que ya calculamos, 301.3 por 10 a la menos 6 metros a la cuadra. Calculando aritméticamente los valores presentados, el esfuerzo máximo resulta 12.7 megapascal. Ese valor del esfuerzo se produce precisamente aquí en la cara superior o en la cara inferior de este perfil que está trabajando como viga. Pero el ejercicio me preguntaba cuánto vale el esfuerzo en el punto B. Y el punto B está ubicado en la cara inferior del patín superior. Así como el punto D está ubicado en la cara inferior del patín inferior. Entonces, el esfuerzo en B va a ser igual, como la fórmula de la flexión lo manda, m por c sobre i. Pero aquí ya no tenemos el valor de c. Aquí tenemos el valor de y del punto B, es decir, la distancia entre el eje neutro y el punto B. Que en este caso va a ser 15 centímetros, porque el punto B, como habíamos dicho, se encuentra en la cara inferior del patín superior. Procedemos a resolver aritméticamente y tenemos que y sub b vale 15 centímetros. Aplicamos la fórmula, el momento 22.5 por 10 al cubo newtons metro,
Y sub B, que es 15 centímetros, dividido para la inercia 301.3 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y calculando el esfuerzo es de 11.2 megapascales. Y sabemos nosotros que es de compresión. ¿Por qué sabemos que es de compresión? Ya se había definido en la parte teórica que cuando la punta del vector curvo del momento apunta hacia la parte que está arriba del eje neutro, en esa parte se producirán esfuerzos de compresión. Y es el caso que tenemos aquí. Aquí está ese vector curvo de momento. Está aquí. Este es el vector curvo de momento. Y la punta de la flecha apunta exactamente hacia la parte que está por encima del eje neutro de la sección transversal. También se nos pidió determinar el valor del esfuerzo en el punto D. El punto D, ¿dónde está ubicado? El punto D está ubicado en la cara superior del patín inferior. Me parece que anteriormente yo había dicho que este punto D estaba aquí abajo, no, está aquí arriba, justamente en la cara superior del patín inferior. Su distancia Y es también 15 centímetros y por ello aritméticamente los datos son iguales, el mismo valor del momento flexionante, la misma distancia, el mismo valor para la distancia Y sub D, que en el caso de Y sub T, la inercia que es igual. Y por ello tenemos un esfuerzo de 11.2, pero en este caso es un esfuerzo de tracción. Ese es el resultado.